Muchas gracias, Begoña. Muy buenos días para todas y para todos. Estoy encantado de estar aquí. Quiero agradecerle, por supuesto, al intergrupo parlamentario por la invitación. Vengo con mucho entusiasmo a este encuentro y también a compartir este espacio con Manuel. Pues es un problema siempre hablar último, porque a uno le van fusilando todo lo que tenía preparado para decir. Además, es que ya me hizo mucho trabajo, Manuel, así que voy a retomar quizás algunas cuestiones, añadir algunas otras, y quiero empezar, por supuesto, manifestando mi más absoluta solidaridad con las víctimas. O sea, es que acá no estamos hablando de cosas jurídicas en las que detrás no hay personas. Y así parecen reaccionar algunos operadores jurídicos de este país. Digamos. Así que yo, en primer lugar, y tal como me permití presentar en mi informe de la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mi trabajo estos 3 años, como toda la vida y como Begoña ha señalado, va a estar centrado en las víctimas y en los derechos de las víctimas. Si no, el trabajo jurídico no tiene ningún sentido y mejor que uno se dedique a otra cosa. Y dicho esto, quisiera pasar a algo que señalaba Manuel recientemente al final de su exposición, que es el artículo 10.2 de la Constitución Española y el artículo 96. Es que no estamos hablando de cosas que el Estado puede tomar a la carta. Son obligaciones jurídicas, son deberes jurídicos. No ha faltado derecho, lo que ha faltado es voluntad política. Pero si quienes están a cargo de las funciones del Estado en todos los poderes no cumplen con sus obligaciones jurídicas, pues entonces ¿para qué están? Quizás esto pueda parecer como muy básico y muy elemental, pero es que es muy básico y muy elemental. El Estado está para garantizarle los derechos a las personas y si no, no sirve para nada. Lo lógico es que los poderes del Estado garanticen efectivamente los derechos de las personas porque ese es el fin de toda la política pública. Y esto es así ya desde hace mucho tiempo. No es que el Estado se creó a los efectos de impedir que las personas se maten entre sí, el hombre es el lobo del hombre, de Hobbes. No, ya está, ya después, eso podía ser en la época de Hobbes, pero ya no es así. El Estado ahora tiene una obligación de garantizar y a través de su política pública. El Estado está para llevar adelante una política pública de manera tal que nos garantice a todas y cada una de las personas nuestro proyecto de vida. Tan sencillo como eso. Y cuando el artículo 10.2 de la Constitución Española señala que se interpretarán los derechos conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales que España haya ratificado, pues eso quiere decir que se interpretará conforme no solo a esa letra de los instrumentos, sino en relación a lo que los órganos internacionales, que son los oficiales creados por esos tratados, dicen. Esto es, cómo se va a interpretar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos conforme a la Constitución Española, si no se tiene en cuenta lo que dice el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano creado por ese Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y cuando yo presidí ese comité, en el año 2015, examinamos España. Y lo que le dijimos a España en las observaciones finales, en un montón de aspectos relativos a derechos civiles y políticos, pero particularmente en lo relativo al tema que hoy nos convoca aquí, es que España tiene que derogar la ley de amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables.
Entonces, ¿cómo va a estar el Poder Judicial argumentando derechos civiles y políticos? Diciendo, no, no podemos aplicar la ley retroactivamente, no, estamos violando la seguridad jurídica, cuando el órgano internacional más importante que interpreta y aplica precisamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos le está diciendo al Estado que haga lo contrario. Porque si cada país interpreta el pacto como se le canta, entonces no hay estándar internacional de derechos humanos. Hay un órgano internacional. Y yo presenté mi informe anual como presidente del Comité de Derechos Humanos ante la Asamblea de Naciones Unidas, en la cual estaba las observaciones finales contra España, y nadie las ha cuestionado. Sencillamente porque son incuestionables. Entonces, son deberes jurídicos y no es derecho internacional, es derecho interno que hay que cumplir. Son normas de origen internacional, pero que forman parte del derecho interno español. Y no fue solo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que le ha señalado esto a España. Se lo dijo también el Comité contra la Tortura. Se lo dijo también el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Se lo dijo el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas. Y se lo dijo la relatoría que hoy tengo a mi cargo. Yo no sé qué otra señal del derecho internacional necesita el Estado. ¿Podemos inventar algo, hacer señales de humo? Pues no lo sé. Pero no falta derecho. Ha faltado voluntad política y yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de que esto empiece a ser diferente. Y por eso acepté venir con tanto gusto aquí. Un poco presionado por chato, digamos, pero bueno, eso también es cierto, digamos. Bueno, la justicia transicional, en la época en que yo empecé a trabajar en materia de derechos humanos, en 1984, era considerado mala palabra. Era considerado mala palabra porque, como dijo Manuel, se planteaba esa disyuntiva de verdad o justicia. Es decir, se creaban comisiones de la verdad a efectos de impedir que se avance en la aplicación de la justicia. Entonces yo era un enemigo absoluto de la justicia transicional. Digamos, ¿quién hubiera dicho? 3 décadas y media después me toca ser el relator de justicia transicional. Pero, como señalé también la semana pasada en Ginebra, yo no cambié. Lo que cambió fue la justicia transicional. Entonces, querido Manuel, no hay problema en crear comisiones de la verdad. Pues las comisiones de la verdad tienen otro sentido, otro propósito. Lo que no hay que hacer es utilizar las comisiones de la verdad a efectos de impedir que se avance en la justicia. Y aquí hay elementos que son memoria, justicia, verdad, reparaciones y garantías de no repetición. Los 5 se retroalimentan. Y el Estado no puede elegir a la carta cuál de ellos como si fuese un menú. Tiene que cumplir con todos, porque eso hace a la obligación de garantía a la que señalaba Manuel en su exposición. Y esto, por supuesto, es lo que lleva efectivamente a la reconciliación. Pero la reconciliación no es la reconciliación de una víctima con un torturador. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? ¿Qué grado de perversión hay que tener para plantear eso? No. Se ha mal utilizado el sentido de la palabra reconciliación. Y esto será parte de mi próximo informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año que viene. La reconciliación es la recuperación de la confianza de la sociedad en el Estado. La sociedad se reconcilia con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está para garantizar derechos. Cuando el Estado se convierte en una máquina de violarlos, la sociedad se divorcia del Estado. Y es solo a través de la restauración de la justicia, la aplicación de los estándares de memoria, verdad, justicia, reparaciones,
en que la sociedad recupera la confianza en el Estado y se reconcilia con él. Cualquier otra interpretación del sentido de reconciliación es perverso. Es absolutamente perverso. A ver, yo no tengo ningún interés en reconciliarme con un torturador. Yo no sé a ustedes, pero yo... Digamos, ¿no? Y no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada. No tengo ningún interés en reconciliarme porque no me he peleado con el torturador. El torturador me ha violado los derechos. Yo me reconcilio con un amigo con el cual tuve problemas y luego, bueno, nada, nos vamos a tomar unas cañas y nos reconciliamos. Pero esa no es la reconciliación, ¿m? Esa no es la reconciliación frente a graves y masivas violaciones de derechos humanos. Otra cosa es el perdón individual, que cada quien tiene en su fuero íntimo todo el derecho de procesarlo y tramitarlo como quiera. Y allí nadie tiene derecho a meterse. Pero eso no quita que aunque yo perdone individualmente a alguien que haya torturado, el Estado igual lo tiene que juzgar y condenar por torturas. Porque no son crímenes bajo los cuales yo pueda decir, ok, fenómeno, yo nada, perdono. Yo perdono a nivel individual, sí, claro, sí, perdón individual. El Estado no tiene esa facultad, ni puede reemplazar en ese sentido a nadie. Son atribuciones y campos de acción efectivamente diferentes. Los procesos de justicia transicional no se pueden llevar adelante sin la participación de las víctimas. Y ese es uno de los déficits más fuertes que podemos constatar en España. Las víctimas tienen que participar, y todas las víctimas tienen que participar en el proceso, desde el diseño hasta el final. Porque si no, ese proceso nunca es exitoso. No se puede suplir la participación de las víctimas, no se puede interpretar por las víctimas, no se puede decidir por ellas. Ya bastante con que son víctimas como para revictimizarlas a través de las políticas que se llevan adelante. Y esto me permitía hablarlo con el representante de España ante Naciones Unidas en mi reunión con él el 6 de junio de este año. De hecho, fue el primer representante de Estado que fui a ver en mi función oficial de relator de Naciones Unidas, donde le planteé algunas cosas relativas al informe que hizo mi antecesor y algunas cosas que pasaron después de ese informe, que a mí me han generado una buena cantidad de preocupaciones. Porque la visita fue en el año 2014, pero en el 2015 hay una decisión del Consejo de Ministros de rechazar solicitud de extradiciones. Oiga, ¿qué está pasando con la enseñanza del derecho en este país? O sea, por favor, hay una obligación más vieja que mi bisabuela, que dice que para crímenes contra la humanidad o se juzga o se extradita. No lo inventé yo, así nos enseñó la doctrina española. ¿Cómo va a sacar el Consejo de Ministros una directriz que dice que hay que rechazar la solicitud de extradición y al mismo tiempo que no hay que juzgar a nadie? Pero ni a Kafka se le ocurre esto. Es surrealista. Es absolutamente surrealista. Y yo insto al actual gobierno a modificar esa directriz. Porque no solo es inmoral, es jurídicamente insostenible. Jurídicamente insostenible.
ignoran todo el cuerpo de normas internacionales, a las que no me voy a referir porque Manuel las ha descrito perfectamente. Pero es más fácil encontrar qué normas internacionales no viola esa directriz que cuáles viola. No resiste el menor análisis una directriz de esas características. Y por supuesto la reducción de la jurisdicción universal que tan bien le ha hecho los procesos de justicia en el mundo, el de mi propio país. Digamos, fue a partir de... es que resulta paradójico que en este país se hayan abierto procesos de justicia universal por causas de genocidio en la República Argentina. Y lo agradecido que yo estoy con eso, por lo que ha permitido avanzar en mi país y demoler el muro de impunidad en mi país, y que este país no sea capaz de juzgar a sus propios criminales. Y que cuando se trata de aplicar lo mismo en el exterior, no se coopere con la justicia del otro país. Es que es una paradoja increíble. Y es una paradoja extraordinaria si no fuera más dolorosa que extraordinaria. Porque otra vez, detrás de todo esto, hay víctimas. Y está la gente. Otras cosas me han generado preocupación. La falta de apoyo, efectivamente, a lugares que muy a pulmón llevan adelante trabajo de exhumaciones, identificación de víctimas en fosas comunes. Me refiero muy concretamente al laboratorio para la recuperación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Universidad de León. He tenido serias dificultades de funcionamiento por falta de apoyo y por falta de fondos. En un contexto en el cual el Estado ha delegado en las familias de las víctimas llevar adelante estos procesos, que también es una locura, a lo cual me voy a referir en 2 minutos. Claro, es muy importante, sí, que recientemente se haya exhumado al dictador del Valle de los Caídos, pero esto, por supuesto, tiene que ser complementado por otras cosas, en particular por el mensaje brutalmente asimétrico que sigue brindando el Valle de los Caídos, porque sigue revictimizando a las víctimas, porque hay personas que están allí enterradas sin el consentimiento de sus familiares, y por muchas más cuestiones que tienen que ver con la simbología del Valle de los Caídos, que no tengo necesidad de contarlas yo aquí porque ustedes las conocen mucho mejor que yo. Manuel preguntaba qué se hizo con lo que la relatoría recomendó en el año 2014. Pues la respuesta es nada. Casi nada. Pero quizás ustedes no saben de que yo tengo la respuesta que envió el gobierno español en el año septiembre del 2014 a la relatoría. La tengo aquí. Se podría hacer un foro sobre la respuesta del Estado. Se podría hacer un foro sobre la respuesta del Estado. Pero, entre otras cosas, el Estado dice: la voluntad de reconciliación marca el convencimiento de que solo a través del olvido, la amnesia y el perdón era posible esa reconciliación. Olvido, amnesia y perdón. Ningún comentario supera la frase en sí. Entonces no voy a hacer un comentario sobre la frase porque la frase es lo suficientemente extraordinaria. Nada supera esta frase. Pero marca una profunda indolencia en relación a las víctimas. Marca un profundo desprecio por las víctimas. Marca
una revictimización de las víctimas. Y yo espero efectivamente que el Estado nunca más haga estas respuestas a Naciones Unidas. Y estoy seguro que ya no las hará. Estoy seguro que las respuestas en los tiempos que siguen serán diferentes. Pero esta respuesta de septiembre del año 2014 es vergonzosa. La ley de amnistía debe ser derogada. Debe ser derogada porque es incompatible con todo el andamiaje jurídico internacional. Y si no es derogada, igual no debe ser tenida en cuenta, porque sus efectos jurídicos son nulos. Son nulos. Conforme a toda la jurisprudencia internacional en la materia. Toda. Podría hablar toda la mañana en relación a fallos internacionales que han indicado esta situación. Pero además es imprescindible avanzar en las investigaciones. Por la edad tan avanzada de muchos familiares de las víctimas. Es que esto ya ni siquiera es una cuestión jurídica, es una cuestión humanitaria. Es que ¿qué grado de humanidad hay que tener para hacer oídos sordos frente a esos reclamos? La gente se está muriendo y quiere morirse en paz. Y quieren tener un lugar para llevarle una flor a un familiar. Y quieren poder hacer el duelo para poder morir. ¿Cómo puede desoírse de ese reclamo? Ya no estoy hablando de enjuiciar, de condenar a los responsables. Estoy hablando de una cosa básica y elemental. ¿Cómo alguien puede cumplir funciones públicas y dormir frente a este reclamo sin hacer nada al respecto? ¿Cómo es factible conciliar el sueño frente a este tipo de reclamos? No se debe obstruir a la justicia argentina, ni a la mexicana, ni a ninguna otra que avance en el juzgamiento de estos crímenes. Y si no se quiere extraditar a las personas responsables, entonces hay que juzgarlas aquí. Porque es o lo uno o lo otro. Ninguna de las dos cosas no es aceptable conforme al derecho internacional vigente. Hay muchísimas lagunas y deficiencias en el procedimiento relativo a la búsqueda, a la exhumación, a la identificación de las personas desaparecidas. La delegación a las comunidades autónomas marca también una desidia de parte del Estado Nacional. Y hay que aplicar debidamente los artículos 11 a 14 de la Ley de Memoria Histórica. Establecimiento de un plan nacional efectivo, ver cómo está funcionando, el establecimiento de los protocolos relativos, qué es lo que pasa con el banco de ADN, si se están tomando las muestras en relación a los familiares. Cosas que hay que hacer. Porque además, la desaparición forzada no solo es un delito continuo sobre el cual no puede haber prescripción porque se sigue cometiendo efectivamente, etcétera, 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 etcétera. La obligación, sobre esto no hay unanimidad en el derecho internacional, pero yo sí tengo una teoría que he sostenido desde mis votos separados en el Comité de Derechos Humanos en casos individuales. Y la he vuelto a reflotar la semana pasada cuando expuse ante el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada. Ustedes saben que la jurisprudencia más importante en materia de desaparición forzada nació en mi continente porque lamentablemente fuimos campeones en desapariciones forzadas.
Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos saca una primera sentencia que es extraordinaria en desaparición forzada en un caso con Honduras, que es el caso Velázquez Rodríguez. En ese caso, la Corte Interamericana dijo que la obligación de investigar las desapariciones forzadas es una obligación de medio. Poco tiempo después, en un caso con con Guatemala, el caso se llama Blake, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 5 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó al abordaje de la desaparición forzada la violación autónoma de derechos de los familiares de las personas desaparecidas por trato cruel, inhumano y degradante. Y entonces, además de la violación de derechos de la persona desaparecida, aparecía la violación autónoma de el derecho a la integridad de las familias o las personas cercanas. Ok. Yo creo que ese trato inhumano y degradante, si bien en sí mismo el trato inhumano y degradante no es jurídicamente un delito continuo, en materia de desaparición forzada sí lo es. Porque está asociado a la desaparición forzada. Creo que hay un cambio en la naturaleza jurídica de la violación a ese derecho. Este que es profesor anota, estas cosas le gustan, digamos. Y que entonces, si es más, creo que no solo es una violación continua, sino que además es una violación que aumenta. Porque a contrario de lo que pasa con otras cosas, en la desaparición forzada, mientras se sigue cometiendo, la incertidumbre de las familias de las víctimas aumenta con el paso del tiempo. Aumenta cada vez más. Consecuentemente, si esa violación se sigue produciendo, la obligación de investigar no puede ser considerada de medio, porque la manera de restablecer el derecho como uno de los elementos de la reparación implica el cese de la violación. Y para cesar el cese del sufrimiento de las familias, la obligación de investigar es, a mi juicio, una obligación de resultado. ¿Y qué pasa si no se puede? Me dijo la semana pasada en Ginebra un integrante del grupo de trabajo de desaparición forzada. Si el Estado fue capaz de hacer desaparecer a una persona, tiene que ser capaz de decir dónde está. ¿Cómo que no se puede? Que no se va a poder. ¿Y por qué vamos a partir de la base de que no se puede? Somos un órgano de derechos humanos y si no nos dedicamos a otra cosa. Esa fue mi respuesta en la reunión en Ginebra. Yo creo que en el futuro se va a establecer esto, de que ya la obligación de investigar casos de desaparición forzada es una obligación de resultado. Y entonces, esto me lleva a otra cosa que conversábamos ayer en la noche con unos amigos. Y es la negación del acceso a los archivos implica la comisión de un crimen, de un delito. No es solo una cuestión administrativa. La negación del acceso a los archivos es o complicidad, u obstrucción con la justicia, o encubrimiento a gusto y piacere del consumidor, digamos. Ustedes eligen cuál. Pero indudablemente constituye algo. Yo no he pensado exactamente qué, pero o es encubrimiento, o es complicidad, o es obstrucción a la justicia, o es 2 de los 3 elementos que estoy señalando. Encubrimiento y complicidad se excluyen, pero la obstrucción a la justicia y el otro no. Entonces hay que establecer el marco jurídico que todavía falta aquí para que se acceda plenamente a los archivos, fundamentalmente a los archivos de instituciones militares.
¿Se puede crear una comisión de la verdad? Bueno, sí, como poder crear, se puede crear. Quizás sea útil. Yo entiendo de que puede ser útil la creación de una comisión de la verdad sin suplantar lo que tiene que hacer la justicia, ¿eh? Digamos, pero entiendo que quizás sea útil, que hay elementos de la investigación que no son factibles a través de la investigación penal, elementos de la investigación. Y entonces, una comisión de la verdad puede ser necesaria y puede ser útil. No creo que haya que negarse de plano a esto. Ahora, si hay una comisión de la verdad, su funcionamiento tiene que ser acordado con las víctimas. Las víctimas tienen que tener plena participación en eso. Y la comisión de la verdad no debe ser una investigación histórica, sino un derecho de las víctimas. El derecho de las víctimas a la verdad, el derecho de la sociedad a la verdad. No es una cuestión académica, no es una cuestión de interés académico. Y es muy importante ver cómo se aborda, ¿eh? Porque el mejor mecanismo sin el marco adecuado se convierte en la peor pesadilla. La formación de quienes integran el Poder Judicial también es otra cosa imprescindible. O sea, no es factible. No es factible seguir aplicando el derecho como si estuviésemos en el siglo XIX. No es factible omitir todo el avance de derecho internacional que ha existido en los últimos 70 años. No es posible. Y la verdad, a mí me daría miedo tener un poder judicial que actúe de esa manera, porque ya no estoy hablando de estos casos. Digo, bueno, o sea, la gravedad de que un poder judicial diga los pronunciamientos internacionales no son vinculantes. Los pronunciamientos internacionales de derechos humanos no son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que el órgano que aplica justicia en el país le importa un rábano cumplir con su obligación de garantizar derechos humanos cuando los derechos humanos han sido violados. ¿Quiere decir eso? ¿O yo estoy equivocado? Entonces, esto es muy serio y esto es algo que hay que abordar. Manejo y formación en derechos humanos para acceder a la función pública en todos los poderes y en el Poder Judicial en particular. Y mal desempeño de funciones y afuera del Poder Judicial a quien no cumple con esos estándares. Así se hace una democracia sustancial. Y esto que le estoy diciendo aquí, lo estoy diciendo para mi país también, ¿eh? Y para todos, digamos. No estoy... Ya vieran. La Corte Suprema de mi país sacó una sentencia en un caso hace 8 meses, el caso Fontevecchia, que si lo hubiese escrito un estudiante mío de la asignatura de Derecho Internacional, le hubiera sacado un 0. 0. Y es la Corte Suprema de Justicia de mi país. Esto lo dije en una conferencia ya, digamos. Porque no tengo que sentir vergüenza yo, tienen que sentir vergüenza ellos, que además ganan fortunas. ¿Cómo no van a llevar adelante su tarea como la deben llevar? Hay que reparar a todas las categorías de víctimas, todas, y hay muchas que aún están afuera de la reparación. Y hay que darle dimensión de género a las reparaciones. Ha habido muchas violaciones de derechos humanos desde estereotipos de género. Y esto también es algo que tiene que abordarse debidamente. Mencionaba Manuel a Lemkin en su exposición. Bueno, la autobiografía de Lemkin al español fue traducida por un señor que está allí atrás, que se llama Joaquín González Ibáñez, que está por allí, que mira para abajo porque no le gusta que lo nombre, y que es el director del Berg Institute de Madrid, y yo coopero con él, y es un amigo querido desde hace muchos años, demasiado, ya más de 2 décadas y media.
En el libro, me tocó participar en el panel sobre genocidio, sobre la convención que se hizo, el panel sobre genocidio, ¿no? el panel sobre conmemoración de la convención contra el genocidio que se hizo en Ginebra la semana pasada con la alta comisionada. Y por supuesto fui leyendo parte de la autobiografía de Lemkin que Joaquín tradujo. Y yo colaboré muy poquito con él, pero un poquito colaboré también con esa tarea. Y en esa autobiografía, Lemkin, que era efectivamente un obsesivo, tal como dijo Manuel, era un obsesivo, el tipo respiraba a adoptar la Convención contra el Genocidio, vivía para eso, o sea, 24 horas por día para eso. O sea que en un momento salió a caminar porque no podía dormir, eran como la 1 de la mañana en Ginebra. La 1 de la mañana en Ginebra, yo les aseguro, no está puesto ni el lago, digamos. O sea, es una cosa tremenda, digamos. Que iba caminando por allí y que se encontró al embajador de un país, de Canadá, que tampoco podía dormir, que se dio el otro, y que se pone a conversar con él, ahí cerca del segundo puente del lago Le Mans. Y que el embajador de Panamá, de Canadá, le dice: no se preocupe, Lemkin, esta es una causa muy importante y va a ser seguramente aprobada. Y dijo: lo que hay que hacer es encontrar la gente que haga lo debido en el lugar debido. La gente debida para que haga lo debido, la gente correcta para que haga lo correcto en el lugar correcto, o la gente debida para que haga lo debido en el lugar debido, ¿no? Pero nada, la gente correcta para que haga lo correcto en el lugar correcto. Ok. Bueno. Digamos, no iba a terminar con esto, pero la mención de Lemkin me llevó aquí, digamos. La gente que hace lo correcto en el lugar correcto y la gente correcta tiene que ser la gente que ocupe la función pública del Estado. Las personas que trabajan en este Parlamento, las personas que trabajan en el Poder Judicial, las personas que trabajan en el Poder Ejecutivo. Lo correcto es llevar la política pública de manera tal que se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas. Pero además, nada más correcto que llevar efectiva justicia a aquellas personas que tanto han esperado y que siguen esperando. Aquellas personas que atravesaron por las peores atrocidades, que sufrieron crímenes tan horrendos que lesionan a la humanidad en su conjunto y que por eso se conocen como crímenes de lesa humanidad. No acompañar el reclamo de esa persona es deshumanizarse. Ninguna sociedad se construye sobre la base de el olvido y la amnesia. Ya que no fuimos capaces de evitar esas atrocidades, quizá podamos hacer algo para aliviar el sufrimiento de las víctimas. Y eso, mis queridas amigas y mis queridos amigos, eso se llama justicia. Muchas gracias.